Ahora sí, pues. Finalmente hemos llegado a el 24 de noviembre, en el cual unos 5 millones de hondureños y hondureñas con derecho a votar acudirán, o se espera que acudan a las urnas para elegir a las autoridades que tendrán la responsabilidad de administrar el Estado hondureño a partir del 27 de enero del año 2014. Estas elecciones tienen la característica de estar acompañadas de una enorme zozobra, incertidumbre, una gran tensión, preocupación, pero también de mucha movilidad y movilización de parte de los diversos sectores de la sociedad hondureña. ¿Por qué es esto? Hay un dato que creo yo que es fundamental para poder identificar los rasgos de estas elecciones del 24 de noviembre, y es que por primera vez en más de 30 años de democracia representativa, el bipartidismo ya no es únicamente la representación, ya no representa únicamente las opciones de triunfo, sino que se han incorporado ya 9 partidos políticos de los 5 que habían anteriormente, y ya no solamente es el Partido Nacional y el Partido Liberal los únicos que tienen opción de triunfo, sino que ha entrado de una forma muy, muy fuerte el Partido Libertad y Refundación Libre, que usted recuerde que viene trayendo desde el golpe de Estado la presencia, la figura de Manuel Zelaya Rosales como el gran líder, pues, de la resistencia, y que ahora se presenta en el escenario político electoral. Quiero yo decir que estas elecciones están muy cargadas de incertidumbre y de tensión, porque, claro, a nadie que ya ha tenido el poder le gusta entregar el poder. Nadie que tiene el poder lo entrega fácilmente. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. El bipartidismo ha perdido su característica fundamental de ser el conductor del proceso político electoral. Hoy ya ha entrado una nueva fuerza política con capacidad de triunfo, y eso genera un ambiente de zozobra y de incertidumbre, que ha llevado a que en estas últimas horas observadores que básicamente no están bajo el control directo del partido que lleva del partido oficialista, están siendo hostigados, están siendo maltratados por los oficiales de migración, quienes han llegado a su lugar donde están residiendo, ya sea en centros de capacitación o en hoteles, para pedir su documentación de una manera abrupta y como un signo entonces de un ambiente de amenazas, de acecho, y de poner en riesgo la propia seguridad y estabilidad de los observadores extranjeros que por centenares se han hecho presentes en esta víspera de las elecciones generales de este año, de noviembre de 2013. Me permito también advertir que en estas elecciones los resultados, todo el mundo advierte que los resultados van a ser completamente estrechos, lo que significa que la incertidumbre está cómo se van a comportar los sectores oficialistas para poder transmitir resultados que, por ejemplo, resulten adversos al bipartidismo, o cómo se va a comportar el sector del Partido Libertad y Refundación si el Tribunal Supremo Electoral da una información que declare triunfador al candidato oficialista. Siendo tan estrecho, las elecciones del 24 de noviembre de este año 2013 necesariamente tendrán que ir acompañadas de negociaciones entre los sectores con más capacidad de triunfo en este proceso electoral, con el fin de generar una coyuntura que esté conducida por un nuevo pacto político
de gobernabilidad que represente sin duda alguna intereses diversos. Lo que al final de cuentas ha de suceder es que de estas elecciones lo que se disputa es quién va a liderar el pacto político de gobernabilidad. Van a seguir siendo, por ejemplo, el bipartidismo que tiene la responsabilidad del golpe de Estado del 28 de junio del 2009, o este pacto político de gobernabilidad lo va a liderar el Partido Libertad y Refundación, que ha representado al sector de la resistencia hondureña que comenzó con la oposición al golpe de Estado y que después se ha convertido ahora en partido político. Ahí es donde está lo que se tiene que definir. Pero que de las elecciones de este 24 de noviembre, lo que va a salir no solamente es el triunfador de unas urnas electorales, sino lo que va a salir es fundamentalmente aquel sector, ya sea de la extrema derecha o ya sea del Partido Libre, que le tocará tener el liderazgo de un pacto político de gobernabilidad para los próximos 4 años.